Hola chicos, como habíamos hablado en clase, este es un video tutorial en el cual ustedes van a ver solamente la introducción al tema de electroquímica. Entonces aquí se van a tratar aspectos muy generales. La idea de la actividad es que ustedes luego de ver el video tutorial puedan hacer un comentario en el cual hagan otros aportes diferentes a los que están en la presentación, es decir, que ustedes su comentario lo hacen en cosas que consideren que hacen falta en la presentación y que son importantes. Entonces, el tema básicamente es electroquímica. ¿Qué es la electroquímica? Es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Es decir, las reacciones químicas que se den en la interfase de un conductor eléctrico, que es conocido como electrodo, y puede ser de un material metálico o de un material semiconductor. Y además debe tener un conductor iónico, ¿cierto? Que es un electrolito, que puede ser una disolución y en algunos casos un sólido. Entonces ya vamos ahorita a mirar cada uno de estos aspectos que hemos mencionado. ¿Cuál es el principio de la electroquímica? El principio parte de la relación entre las corrientes eléctricas y las reacciones químicas, para que ello conlleve a una conversión de la energía química en energía eléctrica y, pues, lo contrario. Ampliando un poco más este concepto, la electroquímica es el estudio de las reacciones químicas que producen efectos eléctricos y además de fenómenos químicos causados por la acción de las corrientes o voltajes. Entonces, básicamente, la electroquímica es la rama de la química que estudia las transformaciones de la energía química en energía eléctrica. ¿Listo? ¿Cuáles son los procesos de electrólisis que se pueden dar? ¿Cuáles son los procesos electroquímicos que se pueden dar? Electrólisis y celdas galvánicas. La electrólisis es un proceso, entonces, mediante el cual se logra la disociación de una sustancia llamada electrolito en sus iones constituyentes, gracias a la administración de corriente eléctrica. Básicamente existen dos tipos de electrolitos, los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. Los que se utilizan en electrólisis son los electrolitos fuertes. ¿Qué diferencia hay entre un electrolito fuerte y un electrolito débil? Los electrolitos fuertes son aquellas sustancias que se pueden ionizar totalmente en agua. Es decir, se ionizan en sus correspondientes iones, es decir, cationes y aniones, mientras que los electrolitos débiles no se ionizan totalmente. ¿Qué tipo de sustancias pueden usarse para este tipo de procesos? Pues los electrolitos fuertes. Dentro de ellos entonces están las sales como el cloruro de sodio, ¿cierto? Que al solubilizarse se va a ionizar totalmente o se va a disociar totalmente en sus correspondientes iones, es decir, en el catión sodio y en el ion cloruro. ¿Qué otras especies o más bien qué otros compuestos pueden hacer parte de estos procesos de electrólisis? Los ácidos fuertes como el ácido clorhídrico o como el ácido nítrico, que también se ionizan o se disocian totalmente en el agua. Y también hidróxidos fuertes como el hidróxido de sodio. ¿Listo? En el caso de los ácidos fuertes como el ácido clorhídrico, pues él se va a disociar en el correspondiente ion hidronio y en el correspondiente anión cloruro. ¿Listo? En los hidróxidos fuertes como el hidróxido de sodio, entonces también él, al solubilizarse con el agua, entonces va a producir los iones sodio y los iones hidroxilo. En cuanto a los procesos electroquímicos que involucran las celdas galvánicas son unos dispositivos en el que la transferencia de electrones de una semirreacción de oxidación y de reducción se produce a través de un circuito externo en vez de ocurrir directamente entre los reactivos. De esta manera,
el flujo de electrones, es decir, la corriente eléctrica, puede ser utilizada. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Estos procesos de electrólisis son básicamente para procesos de separación de aniones y cationes. Entonces, aquí lo que va a suceder es que la aplicación de una corriente eléctrica va a permitir que el electrolito se disocie en sus correspondientes iones y cationes. Si yo tuviese aquí cloruro de sodio, ¿cierto? O sea, sal común, entonces hacia alguno de los lados, llámese cátodo o ánodo, se irá alguno de sus especies, ¿sí? De sus iones. En este caso, si tenemos el cloruro de sodio, entonces tendríamos iones sodio que estarían positivos y ellos estarían hacia el cátodo, ¿cierto? El cátodo está cargado negativamente. ¿Para qué? Para que allí puedan estar los cationes. Para que allí puedan estar los cationes. Y el ánodo, entonces, va a estar cargado positivamente para que allí se depositen los aniones. Recordemos que este principio se basa en que cargas eléctricas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. ¿Listo? En cambio, en las celdas galvánicas, si ustedes se dan cuenta, tenemos un sistema en el cual hay un puente salino, que es este, que por lo general es cloruro de sodio, y hay dos recipientes que contienen a dos diferentes electrolitos, ¿cierto? En estas celdas galvánicas lo que ocurre particularmente es la oxidación y la reducción de dos especies que están en diferente disolución. Para este caso particular, entonces tenemos una disolución de sulfato de zinc y una disolución de sulfato de cobre. Entonces vamos a mirar cómo se dan esos procesos de reacciones de reducción, de oxidorreducción. Entonces, primero las reacciones redox o las reacciones de oxidación-reducción son reacciones en las cuales se produce una transferencia de electrones entre las moléculas que se conoce como reacción redox. Su importancia en la electroquímica es importante debido a que este tipo de reacciones se llevan a cabo en los procesos que generan electricidad. ¿Listo? Y son producidos precisamente a partir de estos procesos de oxidación-reducción. Entonces, en los procesos o en las reacciones de oxidación-reducción tenemos una especie que se va a oxidar y otra que se va a reducir. ¿Cuál es la especie que se va a oxidar? La que va a perder electrones. Y la especie que se va a reducir, la que va a ganar electrones. En este caso, el zinc está neutro, ¿cierto? Y al reaccionar con esta especie que se conoce como agente oxidante, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Que se va a oxidar, es decir, que va a perder electrones y por ende va a quedar cargado positivamente, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con el hierro? Lo contrario. Entonces, el hierro aquí actúa como agente oxidante ya que ha perdido electrones, pero luego gana esos electrones y pasa a su forma reducida, es decir, ha ganado electrones. Para este tipo de reacciones, el agente que la especie que se oxida se le conoce como agente reductor y la especie que se reduce se conoce como agente oxidante. ¿Listo? En electroquímica, entonces es importante conocer y estudiar el sistema en el cual se llevan estos procesos. Básicamente, en las celdas galvánicas, pues lo que nosotros vamos a tener es un sistema como este. El más conocido es la pila de Daniell. ¿Listo? Entonces, este dispositivo es utilizado para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas denominadas electrolitos, que ya vimos cuáles son. Las celdas electrolíticas tienen dos electrodos, entonces tienen un ánodo, ¿cierto? Y tienen un cátodo, ¿listo? Ya dijimos, pues, la diferencia entre el ánodo y el cátodo. El ánodo se define como
el electrodo en el que se lleva a cabo la oxidación, es decir, aquí es donde la especie va a perder electrones, ¿cierto? Y el cátodo es donde se efectúa la reducción, es decir, aquí es donde la especie va a ganar electrones, ¿listo? Los electrodos, como mencionamos anteriormente, pueden ser de varios tipos de material, pueden ser metales o pueden ser materiales semiconductores. Sin embargo, también uno de los materiales que se emplea es el grafito, debido a su buena conductividad y su bajo costo. Para este sistema, entonces, además de tener los electrolitos, además de tener el ánodo y el cátodo, tenemos un puente salino. ¿Y cuál es la función del puente salino? Pues este es el que va a conectar las dos disoluciones por las cuales van a pasar los cationes y los aniones. ¿Listo? Esta es la manera abreviada de representar este sistema que vemos aquí. Entonces, inicialmente vemos cuál es la especie que se oxida, ¿cierto? En este caso, la especie que se oxida es el zinc y luego colocamos la especie que se reduce. ¿Listo? Bueno, en estos procesos entonces se pueden llevar también procesos secundarios como la corrosión. La corrosión electroquímica es un proceso espontáneo que denota siempre la existencia de una zona anódica, es decir, la corrosión siempre va a estar en el ánodo. ¿Debido a qué? Debido a que la corrosión se da a partir de la pérdida de electrones. ¿Listo? Entonces decimos que la corrosión es un proceso espontáneo que denota siempre la existencia de una zona anódica, ¿cierto? Una zona catódica y un electrolito. Y es imprescindible la existencia de estos tres elementos, además de una buena unión eléctrica entre ánodos y cátodos, para que este tipo de corrosión pueda tener lugar. La corrosión más frecuente siempre es de naturaleza electroquímica y resulta de la formación sobre la superficie metálica de multitud de zonas anódicas y catódicas. El electrolito es, en caso de no estar sumergido o enterrado el metal, el agua condensada de la atmósfera, para que la humedad relativa deberá ser de 70%. Entonces, básicamente, esta corrosión siempre va a existir en procesos electroquímicos, ¿listo? Debido a ese intercambio, esa transferencia de electrones que se da, en el cual pues una de las especies que hacen parte del sistema pues siempre va a tener la tendencia a perder estos electrones, ¿listo? ¿Qué aplicaciones tiene la electroquímica? Por ejemplo, para la producción de la sosa cáustica, ¿cierto? Y además, esta aplicación que tiene es a partir de una disolución de sal común, ¿listo? Otra aplicación que se tiene en este método es para refinar algunos metales como el plomo, el estaño, el cobre, el oro y la plata. Este método es bastante bueno para refinar estos metales, ya que al final la deposición de los metales en el ánodo pues va a representar una gran pureza de ellos. ¿Listo? Entonces es una manera bastante efectiva de obtener el metal en un alto grado de pureza. ¿Listo? Y también sirve para el recubrimiento de metales sobre otras superficies, y estos procesos se llevan a cabo básicamente por deposición. ¿Listo? Entonces sirve para hacer recubrimientos de metales con otros metales. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para obtener materiales que sean mucho más resistentes y duraderos, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, muchachos, esto es todo. Realmente el video tutorial es muy corto. Son más o menos 15 minutos, entonces pues les recuerdo la actividad. Por favor, dejar su comentario de acuerdo a algo que ustedes crean que hace falta en la presentación. Bueno, feliz semana y nos vemos en clase. Hasta luego.